speed down 2.5. Picking up some dust. 1.5. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Llevar hombres a la Luna fue un logro excepcional que definió el siglo XX como la era aeroespacial. Fue la culminación de casi una década de trabajo de cientos de miles de americanos. Un esfuerzo nacional llamado Programa Apolo. Roger, the EVA is progressing beautifully. I believe that it's setting up the flag now. Pero lo que impulsó el programa Apolo más que cualquier cosa no fue el deseo de explorar un mundo nuevo, sino la determinación de vencer a un adversario terrícola, la Unión Soviética. La gente olvida el enorme antagonismo entre la Unión Soviética y Estados Unidos en aquel entonces, cuando el presidente Kennedy se propuso llevar a un hombre a la Luna antes de terminar la década. Pensaba que era una batalla más de la Guerra Fría. Proyecto Aeroespacial. El programa Apolo. La Guerra Fría enfrentó a las democracias occidentales lideradas por Estados Unidos contra la Unión Soviética. Fue una lucha librada con tecnología y ciencia para demostrar su poder y ganarse los corazones y las mentes de la gente. En 1957, el primer ataque en la carrera espacial de la Guerra Fría fue lanzado por los soviéticos a bordo de un enorme cohete. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this Earth. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man-made satellite as it passed over New York earlier today. Nunca olvidaré el viernes 4 de octubre de 1957. Nuestros vecinos, mis padres y yo nos reunimos en el patio trasero. Y recuerdo que nadie dijo nada, todos sabíamos hacia dónde mirar. Y entonces apareció entre los árboles una estrella moviéndose silenciosamente en el firmamento lleno de estrellas inmóviles. Regresamos a casa cuando se perdió de vista y le pregunté a mis padres por qué hay gente llorando. Yo pensaba que era lo más magnífico que uno podría imaginar y me dijeron, lloramos porque significa que los soviéticos podrían lanzar una bomba nuclear sobre nosotros en cualquier momento. Satélite en los encabezados de todo el mundo. Golpe a Estados Unidos. El Sputnik fue algo aterrador porque significaba que el cálculo de la Guerra Fría había cambiado y la amenaza nuclear parecía mucho más probable. Russia's getting into space really bothers me. We are headed downhill to the status of a second-rate world power. If Russia wins dominance of this completely new area, well, I think the consequences are fairly plain. Probable Soviet world domination. En 1957, cuando lanzaron el Sputnik, yo enseñaba termodinámica en West Point. Recuerdo el impacto que tuvo en mí. Pensé, esto lo cambia todo. Estaba consternado porque los rusos habían sido los primeros. Semanas después del Sputnik, el intento de Estados Unidos por lanzar su primer satélite estalló en la plataforma de lanzamiento. Fue un total fracaso. Parecía que a los soviéticos les salía todo bien y a nosotros nos salía todo mal. No fue sino hasta 4 meses después del Sputnik que Estados Unidos finalmente puso su primer satélite en órbita. Después, en julio de 1958, Estados Unidos creó la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. La NASA fue la respuesta directa a la crisis provocada por el Sputnik desde el invierno de 1957 hasta el de 1958. Sentíamos que teníamos que ponernos al día.
En abril de 1959, la NASA eligió a 7 hombres para convertirse en los primeros astronautas americanos. Una de las primeras preguntas que surgieron fue cómo lograremos llevar al hombre a la Luna antes que la Unión Soviética. Entonces la NASA desarrolló el programa Mercury, cuyo objetivo principal era poner un hombre en órbita. Poner un hombre en órbita requeriría cohetes y una nave espacial. Para construirlos, la NASA acudió a la industria de aviación norteamericana. La NASA guió el proceso, pero fue la industria aeronáutica la que hizo el trabajo. McDonnell, Douglas, Rocketdyne, North American, Boeing, todas han sido esenciales para la historia espacial de Estados Unidos. McDonnell Aircraft, reconocida por sus jets de caza, ganó el contrato para construir la cápsula del proyecto Mercury. McDonnell realmente fue el pionero en la creación de una nave espacial. Trabajaron con los científicos de la NASA para desarrollar algo que no existía antes. Se necesitaba tener un sistema de control ambiental. Se necesitaba una cabina. McDonnell se convirtió en un contratista clave para la NASA a comienzos de la carrera espacial. En abril de 1961, mientras Estados Unidos se preparaba para enviar a un hombre al espacio, la Unión Soviética sorprendió al mundo llegando primero. Man had his first great success in space when the Russians pushed a man across the threshold. He was Yuri Gagarin, the first to orbit the Earth. It was the propaganda coup of the year. Esa fue la realidad que enfrentó el presidente recién elegido, John F. Kennedy. Kennedy comenzó su mandato con muy poca información y muy poco interés en la exploración espacial. El vuelo de Yuri Gagarin cambió eso. Kennedy notó la reacción global ante el logro de Gagarin. La Unión Soviética otra vez había logrado hacer algo que todo el mundo admiraba. El 5 de mayo de 1961, Estados Unidos finalmente estaba listo para lanzar a Alan Shepard, su primer astronauta, al espacio exterior. El vuelo de Alan Shepard no fue tan innovador como el vuelo de Yuri Gagarin. Yuri Gagarin orbitó la Tierra. El vuelo de Alan Shepard fue una trayectoria ascendente y descendente, pero subió la moral de todos después de una larga serie de fracasos. Aunque breve, el vuelo de 15 minutos de Alan Shepard le dio al gobierno de Kennedy el éxito necesario para sentarse a hablar sobre una visión grandiosa de los americanos en el espacio. Kennedy decidió que no había nada más importante que pensar en cómo llevar a Estados Unidos a su merecido lugar en la carrera espacial. Es decir, a la cabeza. Quería encontrar, y cito, un programa espacial que prometa resultados drásticos con los que podamos ganar. Y lo que el gobierno de Kennedy propuso provocaría una de las movilizaciones científicas y técnicas más grandes de la historia de Estados Unidos. We shall send to the moon, 240,000 miles away, a giant rocket on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, and do all this, and do it right, and do it first, before this decade is out. Then we must be bold. Era una promesa para gastar más, construir más y soñar más que los soviéticos, para demostrar la superioridad de Estados Unidos al llegar primero a la Luna. La determinación del presidente Kennedy era compartida por los astronautas de la NASA. Éramos soldados de la Guerra Fría. Fue un desafío enorme, no solo para quienes volamos, sino para los 400,000 americanos que trabajaron en ese programa. Todos se entregaron a su trabajo y todos querían ganar. Y esa fue la clave para nuestra victoria y su derrota. Para ganar, el gobierno de Kennedy tenía un as bajo la manga. El hombre que había sido jefe de ingeniería aeroespacial de la Alemania nazi. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con la Alemania nazi al borde del colapso, los ejércitos de Estados Unidos y la Unión Soviética avanzaban hacia territorio alemán.
El Tercer Reich tenía algunos de los mejores científicos del mundo. Y Estados Unidos los quería. No era simplemente un capricho. Tenían que encontrarlos, o de lo contrario los soviéticos lo harían. El pez más gordo era Wernher von Braun. Él había diseñado y desarrollado el primer misil balístico del mundo, el cohete V2. Another launching, with a great weapon leaping 65 miles skyward, then reaching 3,000 miles an hour. Alemania lanzó más de 3.000 de ellos apuntando hacia Londres, Amberes y otras ciudades. Pero no fue el poder destructivo de los cohetes lo que despertó el interés de Wernher von Braun. Desde su juventud, se había obsesionado con los viajes espaciales y soñaba con viajar a la Luna y a Marte. El ascenso de los nazis al poder le dio a von Braun la oportunidad de impulsar su ambición. Pero en la primavera de 1945, con su nación a punto de rendirse, era el objetivo de una cacería de las fuerzas rusas y americanas. Von Braun era una persona muy calculadora. Así que llevó a su equipo y a sus bocetos desde Prusia hasta Bavaria para poder rendirse ante Estados Unidos. Y le dijo al oficial que escribió el informe que había elegido ir a Estados Unidos porque así llegaría a Marte. Von Braun sabía que había encontrado un mecenas nuevo y poderoso. El que fuera su enemigo se había convertido en un poderoso aliado. Todos pensaban los nazis están acabados. No nos preocuparemos más por ellos. Ahora la amenaza son los comunistas. Von Braun y más de 100 miembros de su equipo fueron llevados a Estados Unidos, donde continuaron su trabajo en el V2 en el desierto de Nuevo México. Mientras ayudaba a que Norteamérica se armase contra su nuevo enemigo, la Unión Soviética, von Braun también avanzaba en su propio sueño de volar en cohete a la Luna y Marte. El 24 de octubre de 1946, un cohete V2 fue lanzado con una cámara cinematográfica a bordo. Estas son las primeras imágenes tomadas desde el espacio. Para los años 50, von Braun se había convertido en el rostro más popular de la exploración espacial americana, tras aparecer en 3 especiales de Walt Disney para la televisión. I believe a practical passenger rocket could be built and tested within 10 years. Cuando la carrera espacial se recrudecía en los 60, el gobierno de Kennedy buscó la ayuda de von Braun para llegar a la Luna antes que los soviéticos. Von Braun fue el arquitecto en jefe del nuevo cohete que Kennedy quería. Un cohete lo suficientemente poderoso para liberarse de la gravedad de la Tierra y llevar astronautas a la Luna. Se llamó Saturno V. Para la industria aeroespacial, la tarea de ejecutar la visión de von Braun presentaría desafíos en una escala sin precedentes. El cohete, más alto que un edificio de 30 pisos, tenía 3 niveles. El primero fue fabricado por Boeing Company, el segundo por North American Aviation y el tercero por Douglas Aircraft Company. Cada uno de los 3 grandes contratistas empleó miles de subcontratistas. El Saturno V tenía más de 3 millones de piezas que formaban 700,000 componentes. Motores, inyectores y turbobombas de Rocketdyne. Sistemas de telemetría y de guía de IBM. Giroscopios y sensores de Honeywell. El Saturno V sería la máquina más compleja jamás construida. Cada una de esas piezas tenía que cumplir una enorme serie de especificaciones y requerimientos individuales para asegurarse de hacer su trabajo individualmente. Después tenían que unir todas las piezas y asegurarse de que, además de hacer su trabajo individual, también le permitieran a las demás piezas hacer el suyo y que todas trabajaran juntas sin fallar. Wernher von Braun y su equipo siempre habían tenido un control casi total durante la construcción de un cohete. Pero la increíble complejidad del Saturno V
implicó que se vieran obligados a cooperar con la industria. Cuando los cohetes llegaban al Centro Marshall de Vuelos Espaciales, los alemanes los desmontaban para asegurarse de que la industria había hecho el trabajo correctamente, porque pensaban que eran principiantes y estaban aprendiendo. Jim Webb, el administrador de la NASA, llamó a Wernher von Braun y le dijo que tenía que confiar en la industria. Dejar de desmontar los cohetes y aceptarlos como llegaban de la fábrica. Von Braun sabía que la conversación tocaría ese punto. Llevó la mano a su bolsillo y sacó un trapo que agitó en el rostro de Webb mientras decía: «Encontramos esto en el cohete. La fabricación no está a la altura de nuestros estándares». Fue una gran batalla cultural entre la vieja guardia, que estaba acostumbrada a hacer sus proyectos internamente, y la industria, que era una parte cada vez más grande de la NASA. Los desafíos de administrar el programa Apolo no se limitaban al diseño y construcción del Saturno V. La cápsula para la tripulación, el explorador lunar, los sistemas de guía, comunicaciones y de soporte vital, gran parte de esa tecnología tuvo que ser inventada. Y construirlo todo requeriría la movilización de la industria a una escala que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. En su cúspide, el programa Apolo tenía más de 400.000 empleados en cada región del país. George Mueller dirigió el Departamento de Vuelos Espaciales Tripulados de la NASA. Al tener 400.000 personas trabajando en un proyecto, debes asegurarte de que todos conozcan el proyecto en el que están trabajando. Y eso, en sí mismo, ya es un reto. El ser un proyecto descentralizado lo hizo extraordinariamente complejo. En algún momento hubo más de 20.000 contratistas privados involucrados en la construcción de los sistemas Apolo y sus componentes. Eran demasiados participantes para dar seguimiento a las cosas. La extraordinaria complejidad logística y técnica del programa Apolo lo hizo vulnerable al error humano. En 1966, la NASA seleccionó a la tripulación para el primer vuelo tripulado del programa Apolo, que se conoció como el Apolo 1. El plan era que 3 astronautas orbitaran la Tierra durante 14 días. Los astronautas eran vistos como héroes. Pero era una misión peligrosa por naturaleza. El riesgo de fracasar era muy alto. As far as we're concerned, it's a success if all 3 of us get back. Gus Grissom, de 40 años, comandaría la misión. Él fue uno de los 7 astronautas originales. Ed White, de 36, había hecho la primera caminata espacial. Roger Chafe, de 31, no había volado al espacio. Grissom, White y Chafe serían los primeros tripulantes que probarían la nueva nave espacial diseñada para llevar astronautas a la Luna. North American Aviation era el contratista principal de la nave espacial conocida como el Módulo de Mando y Servicio. Dale Myers era el director del programa. Teníamos 10.000 personas trabajando en el módulo de mando y servicio del programa Apolo. Y todas ellas me reportaban. Parecía una meta importante para el país. Y creo que todos en el programa lo comprendían. 10.000 personas construyendo algo de una complejidad extraordinaria para llevar a los astronautas del programa Apolo a la Luna. Pero durante los meses de pruebas, la NASA había descubierto problemas en varios sistemas del módulo de mando del Apolo 1. Problemas que fueron ampliamente reflejados en la prensa. Gus, do you expect there are going to be a goodly number of slips and pre-launch delays before you do get off? Well, I think we've had them. The spacecraft systems all look pretty good to us now. They've been through the checkout at North American and have gone through initial series down at the Cape. And as soon as we get it out of the altitude chamber, I think that a good portion of our problems are over. Había una tendencia natural por parte del público a esperar que todo saliera a la perfección. Pero nosotros sabíamos que era un programa de investigación y desarrollo y que podían pasar cosas malas.
El 27 de enero de 1967, menos de un mes antes del lanzamiento programado de la misión, la tripulación fue a la plataforma de lanzamiento para hacer pruebas cruciales previas al lanzamiento. Las pruebas duraron varias horas. A las 5:40 p.m., los astronautas tuvieron problemas con su sistema de comunicaciones. Entonces, a las 6:31 p.m., algo salió terriblemente mal. This is Peter Jennings at ABC News in New York. The 3 astronauts for America's first manned Apollo spaceflight have been killed. An electrical spark apparently shot out and ignited the 100% oxygen in the cabin that they were breathing as in a real spaceflight. En Cabo Cañaveral había una confusión total. Muchas personas que habían trabajado en los cohetes habían presenciado fallas, pero ninguna que involucrara pérdidas humanas. Fui directamente a Cabo Cañaveral y me reuní con las esposas de todos los astronautas. Fue un momento realmente difícil. Conocí a los astronautas y a sus esposas. Fue algo terrible. And we commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Poco antes del incendio, Gus Grissom había escrito estas palabras sobre los riesgos de los viajes al espacio. Habrá riesgos, y tarde o temprano, inevitablemente, nos toparemos de frente con la ley de los promedios y perderemos a alguien. Espero que eso nunca suceda, pero si sucede, espero que el pueblo americano no sienta que es un precio demasiado elevado a pagar por nuestro programa espacial. Tras el incendio que mató a 3 astronautas americanos, el programa de vuelos tripulados del Apolo permaneció en suspenso. La NASA nombró a Frank Borman y 8 personas más en una comisión para investigar el incendio. El interior de la nave espacial quedó calcinada. Pasamos varios meses tratando de descubrir qué había causado el incendio. Creímos que había sido un problema de aislamiento de los cables eléctricos junto al pie de Gus Grissom, en la parte inferior de la nave, lo que provocó el incendio. Pasamos por alto el hecho de que con 100% de oxígeno casi cualquier cosa se quema. Y habíamos introducido demasiado equipo inflamable en el interior de la nave. Así que fue una trampa mortal. Habían pasado casi 6 años desde que el presidente Kennedy le había prometido a la nación enviar un hombre a la Luna para el fin de la década. Pero la nación había cambiado. Kennedy había sido asesinado. Estados Unidos estaba inmerso en una guerra en el sudeste asiático. Las protestas contra esa guerra iban en aumento. Los sueños y ambiciones expansionistas de Estados Unidos eran cuestionados y el programa Apolo no fue la excepción. El incendio del Apolo 1 fue un desastre, internamente y externamente. Tuvimos que preguntarnos por qué habíamos tenido ese problema. Y la respuesta fue porque creímos que sabíamos lo que estábamos haciendo y descubrimos que en realidad no lo sabíamos.
Hubo recriminaciones por todas partes. Fue una advertencia para todos los involucrados de que quizá se estaban apresurando demasiado las cosas. Con el incendio del Apolo 1, todos tuvieron que dar un paso hacia atrás y detenerse, para preguntarse qué había salido mal y qué había que hacer para asegurarse de que no volviera a pasar. La investigación de Borman y la comisión de revisión reveló que se habían cometido graves errores en el diseño y la construcción del módulo de mando del Apolo 1. Creo que todos sabíamos que era un negocio peligroso y no era razonable pensar que no había problemas. Pero creo que ninguno de nosotros pensó que tendríamos problemas en tierra. La comisión de revisión concluyó que la NASA no había supervisado adecuadamente el trabajo de North American Aviation y que era el reflejo de un problema aún más grande. La NASA había hecho un mal trabajo al coordinar la enorme cantidad de contratistas que trabajaban en el programa Apolo y al integrar los diferentes sistemas que diseñaban. Y Jim Webb, que era el director de la NASA, habló al presidente corporativo de Boeing y le pidió su ayuda para integrar los sistemas. Necesitaba más analistas de sistemas experimentados. Y Boeing tenía personal capacitado. Durante 8 años, Boeing había trabajado en secreto como principal contratista del sistema de misiles Minuteman. Había supervisado el trabajo de muchos otros contratistas y la producción de casi 2,000 misiles listos para ser lanzados en cualquier momento. Desarrollaron su técnica en el programa de misiles balísticos de la Fuerza Aérea. Boeing era muy buena para ensamblar las diferentes partes y hacerlas funcionar juntas. Y al hacer eso, se podía tener el control de sistemas tecnológicos muy grandes. En 1967, poco después del incendio del Apolo 1, la NASA y Boeing iniciaron un programa de integración y evaluación técnica del programa Apolo o Apolo TIE. El programa de integración Apolo fue diseñado para lograr que todos los componentes y piezas de distintos proveedores funcionaran en conjunto. Es un ejemplo clásico de integración a gran escala. La responsabilidad de Boeing sería coordinar el trabajo de los contratistas del programa Apolo. La compañía le asignó la tarea a 2,000 personas. Había muchos subsistemas. Boeing debía coordinarlos y asegurarse de que funcionaran de acuerdo a las expectativas. Aprender a hacer eso fue el mayor reto institucional al que Estados Unidos se enfrentó con respecto al programa Apolo. La NASA reanudó el trabajo con misiones tripuladas en abril de 1968, más de un año después del incendio del Apolo 1. La NASA y Boeing, como asesores, nos ayudaron a revisar cada sistema para asegurarnos de que fuera lo más confiable posible. Las cosas cambiaron drásticamente con la nueva administración. Teníamos una enorme confianza. La gente marca la diferencia, la gerencia marca la diferencia. Pero al programa Apolo le quedaban solo 14 meses para cumplir la promesa del ya fallecido presidente Kennedy de llevar a un hombre a la Luna para el fin de la década. Casi 50 años después del fin de la carrera espacial, muchos han olvidado que la primera misión tripulada a la Luna fue el Apolo 8. La NASA programó el lanzamiento del Apolo 8 a principios de 1969. La misión original era hacer que 3 astronautas orbitaran la Tierra durante 10 días. La misión sería comandada por Frank Borman. Pero la misión cambió. La Agencia Central de Inteligencia le dijo a la NASA que los rusos estaban a punto de viajar a la Luna. Fue una gran motivación, de eso no hay duda. Me dijeron que lo intentaríamos en diciembre porque querían vencer a los rusos. Y yo contesté, por mí está bien, hagámoslo. George Miller nos envió una carta a todos los contratistas involucrados en el programa Apolo
preguntando nuestra opinión sobre viajar a la Luna con el Apolo 8. ¿Estaba listo? ¿Teníamos el nivel suficiente para hacerlo? Y vaya que pasé mucho tiempo pensando mi respuesta. Reuní a mis mejores hombres y trabajamos mucho para saber si estábamos listos. Analizamos todos los datos y decidimos que sí, estábamos listos para el lanzamiento. La misión de 6 días, con la tripulación formada por Borman, Jim Lovell y Bill Anders a bordo de un cohete Saturno V, estaba programada para despegar unos días antes de la Navidad de 1968. La misión era circunnavegar la Luna, viajar hacia la Luna, orbitar alrededor de ella y disparar el módulo de servicio para volver a casa. Era una misión muy especial. Muchas cosas tenían que salir bien. Todos conteníamos el aliento. Haríamos un viaje largo hacia el espacio. Teníamos que hacerlo bien. Por eso habíamos trabajado tanto los 2 años posteriores al incendio. En realidad nunca me senté a tratar de calcular las probabilidades de volver a casa. Bill Anderson pensaba que había un 30% de probabilidades de que no volviéramos. Si yo no hubiera estado seguro de que volveríamos, no lo habría hecho. El enorme cohete de Wernher von Braun, la máquina más compleja jamás construida, nunca había despegado con una tripulación a bordo. Lanzar el Apolo 8 fue una decisión muy audaz por parte de la NASA. Se tomó la decisión fundamental de enviar una tripulación de seres humanos a la Luna en el Saturno V. Ni un americano ni un ruso había viajado a más de 1.367 kilómetros de la Tierra. La tripulación del Apolo 8 intentaría un viaje de casi 400.000 kilómetros. El Saturno V era un vehículo enorme. Recuerdo salir del ascensor y caminar sobre la plataforma hacia la nave. Fue impresionante mirar hacia abajo y mirar la altura a la que estaba antes de comenzar la misión. Una multitud de 200.000 personas se reunió en el centro espacial para presenciar el despegue. This is Apollo Saturn Launch Control. We are still go at this time. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. Parecía estar como suspendido y pensábamos estará despegando. El despegue desde la plataforma de lanzamiento fue muy lento y majestuoso. Fue una experiencia extraordinaria. Pero una máquina de ese tamaño, de semejante alcance, funcionando a la perfección, fue increíble. El ruido era abrumador y se sentía mucha vibración. La segunda etapa fue más tranquila y cuando sobrepasamos la velocidad del sonido, el viaje fue muy agradable. Después de un viaje de 3 días, el Apolo 8 entró en la órbita lunar el día de Navidad. Desde su nave espacial, Borman, Lovell y Anders vieron algo que nadie había visto antes. El planeta Tierra solo, en la inmensidad del espacio. Oh my God, look at that picture over there. Wow, that's pretty. You got a color film, Jim? Hand me a roll of color quick, will you? Oh man, that's great. Where is it? Quick. Just grab me a color. A color exterior. Mientras orbitaban la Luna, los astronautas leyeron los primeros 10 versículos del libro del Génesis. Cientos de millones de personas de todo el mundo miraron o escucharon la transmisión. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of
God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. Al pensar en 1968, se recuerdan los asesinatos políticos de Martin Luther King, de Robert Kennedy, los disturbios sociales en Estados Unidos, el interminable conflicto armado en Vietnam. Que ese año terminara con ese momento mágico, sin duda para Estados Unidos, significó un final feliz para un año que había sido horrible. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Recuerdo haber recibido todo tipo de telegramas después del vuelo. El que más me impresionó fue uno que decía: gracias Apolo 8, ustedes salvaron 1968. El 20 de julio de 1969, dos astronautas americanos, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, aterrizaron en la superficie de la Luna a bordo del Apolo 11. Estados Unidos había vencido a la Unión Soviética en la carrera espacial. El aterrizaje en la Luna fue un logro excepcional para Estados Unidos y para toda la humanidad. Pero para la NASA, la siguiente pregunta era, ¿y ahora qué sigue? 5, 4, we've gone for main engine start. We have main engine start. America's first space shuttle. Pasaría más de una década para que la NASA cautivara la imaginación del pueblo americano con el nuevo lanzamiento del primer transbordador espacial en 1981. El transbordador fue la primera nave espacial reutilizable. Aunque lanzado como un cohete, el vehículo alado se deslizó de vuelta a la Tierra. 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, celebrating its 25th birthday by racking up science and supplies to the space station. A partir de 1998, el transbordador comenzó la misión para la que fue diseñado: facilitar la construcción de la Estación Espacial Internacional, o ISS, por sus siglas en inglés. El transbordador hizo 37 viajes durante más de una década, llevando componentes, cargamento y tripulación a la ISS. This is Mission Control Houston. As you can see, we're seeing live video from the International Space Station. There is Commander Chris Ferguson greeting Commander Andrei Borisenko. Los principales constructores de la Estación Espacial Internacional fueron Rusia y Estados Unidos, ya no como competidores, sino como colaboradores en el espacio. La Estación Espacial está hecha de más de 30 componentes principales, desde laboratorios hasta módulos de vivienda y paneles solares, todos acoplados entre sí en el espacio. Es uno de los más grandes logros de ingeniería de todos los tiempos. Y Boeing integró los sistemas. Boeing se aseguró de que al acoplar los módulos rusos con los módulos norteamericanos y los nodos entre ellos, no hubiera incendios o que comenzaran a enviar señales errantes entre sí. La Estación Espacial Internacional es el lugar donde los astronautas están aprendiendo a sobrevivir por periodos prolongados en el espacio. Lo que aprenden aquí es lo que hará posible que viajen hacia el próximo destino en el sistema solar, Marte. Un viaje de ida y vuelta a Marte recorrería una distancia de al menos 112 millones de kilómetros y podría durar más de 2 años. Una misión tan larga y ambiciosa que sus desafíos eclipsarían los de la misión Apolo. En su estructura básica, el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir durante periodos largos de tiempo en un ambiente de microgravedad. Hay pérdida de hueso que ya podemos controlar. Hay desgaste muscular que podemos controlar hasta cierto grado. El sistema inmune se degrada en el espacio. Observamos el sistema humano reaccionar en un ambiente con microgravedad.
Queremos usar la estación espacial para asegurarnos de que no haya problema cuando recorramos distancias tan lejanas como la de un viaje a Marte que dura 2 o 3 años. No queremos que el cuerpo humano sufra efectos nocivos durante el viaje. Para viajar a Marte, se necesitará un cohete aún más poderoso que el Saturno V que llevó al hombre a la Luna. La NASA contrató a Boeing y a otras compañías para la construcción del Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS. Me gustaría que tuviera más publicidad, porque cuando hablo con amigos y les digo, estoy trabajando en el SLS, contestan, ¿estás trabajando en un Mercedes-Benz? ¿Qué es un SLS? Y tengo que decirles que es el Sistema de Lanzamiento Espacial. Me preguntan, ¿puedes hablar sobre él? Y les digo, búsquenlo en internet, la NASA tiene una página dedicada al sistema. Pero para aterrizar en Marte, se necesita mucho más que un enorme cohete. Se necesita un hábitat para la tripulación durante el viaje, se necesita una plataforma de aterrizaje en Marte, un vehículo de ascenso para salir de Marte y alguna forma de volver a casa. Así que yo la llamaría la misión más desafiante de la historia. Si las personas de hoy aceptarán los riesgos y dificultades de viajar a Marte, además de los costos exorbitantes, es una pregunta abierta. Hay muchas actividades en las que podemos utilizar nuestros recursos, pero ¿por qué es importante el espacio? ¿Por qué lidiamos con grandes preguntas? ¿Estamos solos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Nuestro planeta es único? Son grandes preguntas y creo que es innato del ser humano el tratar de responder a esas preguntas. Llevaremos un hombre a Marte algún día. Es cuestión de tiempo. Creo que el ADN humano está diseñado para la exploración y hay que hacerlo, así que iremos eventualmente. Pero 50 años después de aterrizar en la Luna, la exploración espacial ya no está impulsada por una lucha de poder a nivel global. De no haber sido por los rusos, ¿creen que habríamos llegado a la Luna en los 60? Claro que no. La competencia es una parte extremadamente importante de cualquier proyecto humano. Y es probable que lo diga porque soy un viejo, pero no creo que pudiéramos lograrlo hoy en día. ¿Cómo y cuándo pondrá el ser humano un pie en el planeta rojo? Es un misterio. Pero un hecho está claro. De la misma forma en que el programa Apolo definió el siglo XX como la era aeroespacial, un viaje a Marte, sin duda, será el momento decisivo del siglo XXI.